Y comenzamos. Ya, ya voy a abrir una pizarrita en blanco. Por ejemplo, partamos nomás. La prueba va a tener preguntas alternativas y de verdadero y falso, tal cual como la primera prueba. Y va a tener un par de preguntas de desarrollo, probablemente sea cierto, como el del bosquejo. ¿Sí? El bosquejo. Ya. Por ejemplo, dice, verifique, hagamos el ejercicio 1B, dice, verifique que ningún punto de la curva de ecuación esta tiene recta tangente horizontal. Vamos a entender qué es lo que nos dice el ejercicio y vamos a tratar de resolverlo. Ahí está al 100%. Profe. Ya, ¿sí? O sea, un análisis así como rápido, recta tangente horizontal es con una recta con pendiente cero. Perfecto, ¿cierto? O sea que la pendiente sea cero. Y la pendiente de la recta tangente es lo que nosotros llamamos la derivada, ¿cierto? En este caso, el de y de x. O sea que eventualmente lo podemos llamar ahora el i', ¿sí? O sea, tenemos que hallar la derivada de esta curva, ¿cierto? De manera implícita, donde tenemos que despejar el i'. Y entonces, como estamos derivando con respecto a x, cuando nos toque derivar el x' vale 1. O sea, lo podemos despreciar. ¿Ya? Despejamos el i' entonces y tenemos que darnos cuenta de que en ningún momento el i' puede ser 0. ¿Ya? ¿Por qué decimos que x' vale 1? Porque estamos derivando con respecto a x. ¿Sí? Eso quiere decir la derivada de y con respecto a x. No, pero ¿por qué x' da 1? Porque el x' sería lo mismo que derivar x con respecto a x. Ah, ya, pensé que ¿Sí? ya era un valor que había sacado. Ah, ya, no. Es por definición, prácticamente. Por definición. Ya. Entonces comenzamos. Esta es la curva que nosotros tenemos que derivar implícitamente y vamos a calcular la derivada entonces con respecto a x. ¿Ya? Y vamos a escribirlo con la notación prima, que pareciera ser la notación que más quedó clarito. Siempre y cuando entendamos que el prima en este caso es la derivada con respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar el lado izquierdo y vamos a derivar el lado derecho. Lo vamos a hacer bien pasito a pasito para que no nos saltemos ni un paso. Ya, en el lado izquierdo tengo una multiplicación. Entonces tengo que hacerlo con la regla del producto. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Regla del producto. Y en el lado derecho tengo una suma, así que puedo derivar cada uno por separado, por las reglas de derivación. ¿Ya? Entonces, nuevamente despreciamos los x' porque valen 1. En este caso tengo que colocarle el 1. Y seguiríamos con y cuadrado más x por, y la derivada de y cuadrado sería 2i por i'. ¿Cierto? Recordando las técnicas de derivación, las reglas de derivación, si tengo un u cuadrado, la derivada sería 2u por u'. ¿Sí? Y en el lado derecho nos quedaría 1 más i'. Entonces todo lo que tenga el i' lo tiramos para un lado y lo que no tenga el i' lo tiramos para el otro, para poder despejarlo, ¿cierto? De hecho nos quedaría 2xi i' menos i' igual a 1 menos i cuadrado. Factorizamos por i', dijimos que eso siempre se va a poder hacer, ¿cierto? Nos quedaría 2xi menos 1, entonces tendríamos aquí i menos i cuadrado, y entonces ya para finalizar tendríamos que i' sería 1 menos i cuadrado sobre 2xi menos 1. Uf, ya. Ya estamos. Ahí calculamos la derivada, el i'. Perfecto, esto de las implícitas se puede hacer con, ¿cómo era que se llama?
Derivación por partes, ¿cómo era? Sí, la derivación parcial también se puede. Parcial. Sí, Pero se podría reemplazar cualquier ejercicio como de este tipo con parcial. claro, Ah, ya. Lo exactamente, encontraba más ¿cierto? fácil por eso. Sí, siempre y cuando lo tengamos igualado a cero, ¿cierto? Ahí en ese caso el de I de X sería menos la derivada parcial con respecto a X dividido la derivada parcial con respecto a Y. Entonces, claro, cuando yo derive con respecto a X voy a tener, bueno, menos Y cuadrado menos uno dividido, y cuando derivamos con respecto a Y, tendríamos 2xy menos uno. Claro, mucho más sencillo, ¿cierto? Y de hecho vi que prácticamente todos en el taller lo hicieron así, salvo algunos estudiantes. La gran mayoría lo hizo de esta manera. Sí, por supuesto que se puede. Es que, bueno, es mucho más sencillo, además de entender, yo creo, si uno lo ve bien por Tiene separado. menos paso igual, así que Sí, menos probabilidad de confundirse. Aunque, por supuesto. aunque el primer método, creo que igual algunas veces sirve así como conceptualmente bien, así en problemas de, no sé, razón de cambio, por ejemplo, Claro. puede ser. Ujú. Sí. Claro, porque aquí este truco lo podemos utilizar cuando estamos derivando una de las variables con respecto a otra, ¿cierto? Cuando ya entra en juego otra variable como el tiempo, como es los ejercicios de razón de cambio, o entra otra variable, por ejemplo, los problemas de optimización, ya no podemos hacerlo así, ¿cierto? Hay que derivarlo a lo bruto nomás, derivar a lo bruto. Ya, muy bien. Entonces, ¿y por qué no podría entonces ser igual a cero esto? ¿Por qué no podría ser igual a cero? Porque eso es finalmente lo que nos piden verificar, por cierto, de que no tiene una recta tangente horizontal. O sea que la pendiente es cero, que la derivada es cero. Y podríamos empezar a comprobar. Ya, la única forma en que la derivada sea cero sería en que el i valga más o menos 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan en en la misma expresión de derivada, para que la derivada sea cero, el numerador tiene que ser cero, ¿cierto? Y si el numerador vale cero, el i tiene que ser más o menos 1. ¿Ya? Entonces recordamos la curva. La curva era x y cuadrado igual a x más y. Ya. Si el i vale 1, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si el i vale 1, tendríamos x igual a x más 1. Ah, y entramos en un conflicto, ¿cierto? No hay valor de x. Entonces, le colocamos aquí que el x igual 1 no pertenece a la curva. No pertenece a la curva, ¿cierto? Porque no hay un valor de x que funcione. ¿Esa es una asíntota? Eh, no necesariamente, ¿cierto? Porque no podemos sacar el límite aquí de esto al infinito, sino que solamente no pertenece. La curva podría ser algo así, por ejemplo. No lo sé. Y el i igual 1 está aquí. Simplemente en el cálculo se dio que esa es la derivada y que cuando nos dio igual a cero, el i igual 1 no pertenece a la curva. Puede ser que pase, ¿ya? Así que el i igual 1 no pertenece. Veamos qué pasa con el menos 1. Y nos vamos a dar cuenta de que pasa lo mismo, ¿cierto? I cuadrado sería x menos 1 también, ¿cierto? El x se va a cancelar y nos va a quedar algo que no es cierto. Entonces, i igual menos 1 tampoco pertenece a la curva. Por eso entonces no tenemos ninguna derivada que sea cero o una recta tangente horizontal. ¿Ya? Yo sé que estamos viendo y, uy, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Veamos cómo es la curva. En GeoGebra o en cualquier graficador, si ustedes colocan eso,
les va a graficar qué curva es, ¿cierto? Y sabemos que entre -1, o que por lo menos en 1 y en -1, no hay curva. Entonces, ¿cómo podría ser? A ver, x por y cuadrado es igual a x más y. Ahí está. Qué rara es. ¿Y cómo no nos dio aquí si el x vale 1? O sea, si el y vale... Ah, si el y vale 1. Ya me estaba confundiendo ya. Claro, nosotros calculamos si es que el y vale 1. Y claro, si el i vale 1, tenemos aquí asíntotas, como bien dijo el compañero. ¿Cierto? Pero no tendríamos cómo saberlo. ¿Sí? Pero claro, ahora viendo la gráfica, nos damos cuenta de que sí. Tenemos una asíntota en i igual 0. Y en i igual -1 también tenemos asíntota. ¿Sí? De hecho, al infinito se puede ver que vamos a tener una recta tangente horizontal. Pero claro, no nos da. No tenemos en ninguna parte una recta tangente horizontal. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Porque usted dijo que en una clase podíamos matar dos pájaros de un tiro mirando la asíntota, sabiendo si la pendiente era cero o no. Ujú. Pero, ¿qué pasa si tengo dos asíntotas, una horizontal y una oblicua? En general no se va a poder, ¿cierto? Porque claro, esta no es una función, pues es una curva. Esto no es función. Pero en general, en una función, o vas a tener oblicua o puedes tener horizontal, pero no puedes tener las dos, ¿cierto? Ah, Porque el comportamiento al infinito, ¿cierto? O el comportamiento se acerca a una recta horizontal, por ejemplo, algo así. Y si al infinito se acerca a una recta horizontal, no se puede acercar ahora a una recta oblicua, por ejemplo. ¿Cierto? No puede saltar de allá hasta acá. ¿Sí? No puede tener las dos. A menos que el comportamiento a los infinitos positivos y el infinito negativo cambie. Ahí sí puede ser que puedas tener los dos tipos. ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos que al infinito positivo tiene esta recta o esta asíntota oblicua y el infinito negativo le tiene esta. ¿Sí? Y por inventar tal una función, no sé cómo sería como algo así. Y ahí. Podría ser. No me imagino qué función se puede comportar así. Ya, pero podría ser algo así. ¿Sí? pero no importa que pase la franja roja. Claro, porque eso es el comportamiento al infinito. Al infinito, la recta con la curva se van a juntar. Aquí entre medio no importa. El comportamiento a los infinitos lo que ve la asíntota. ¿Ya? Aquí entre medio, en esta parte finita que podamos analizar, no hay problema que se crucen. Pero sí al infinito. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Sí? La asíntota siempre ven el comportamiento hacia los infinitos. Sí, buena pregunta. Muy buena. Profe, ¿Sí? esta clase, ¿cuántos tipos de ejercicios podremos abordar? Que igual, o sea, entre, por ejemplo, uno sobre análisis de función, o sea, respecto a la gráfica, sí, crear una gráfica a partir del análisis de una función y problema de optimización, razón de cambio. Creo que esos tres serían quizás los más principales. Ujú. Sí, me parece bien. Eh, por ejemplo, este ejercicio. Mira. Verifique que la función tanto es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Verifique que la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio. O sea, tenemos que trabajar ahí con la segunda derivada, ¿cierto? Y demostrar de que la segunda derivada es positiva en todo su intervalo, ¿cierto? Ya. Profe, ¿Sí? ahí sí la segunda derivada, por ejemplo, no sé,
daría x factor de x más 1. Eso hay que igualarlo a 0 para saber si Claro, hay dos intervalos que hagan algún punto de inflexión o algo así. exactamente. Exactamente. Ya, pues, a ver, saquemos la primera derivada. La primera derivada sería, eh, recordando las reglas de derivación de la exponencial, si tengo un e a la u, la derivada sería e a la u por la derivada de u. ¿Cierto? Regla de la cadena. Aquí sería entonces e a la x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Sí? Voy a reacomodar un poco. Voy a dejarlo como 2x e a la x cuadrado, para que al sacar la segunda derivada, ese 2 lo pueda dejar afuera nomás. ¿Ya? Ese 2 lo puedo dejar afuera. Por lo tanto, ahora tengo la derivada del producto. Sería el primero derivado, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de e a la x cuadrado es el mismo e a la x cuadrado por 2x. ¿Sí? O lo hacemos en dos pasos mejor. ¿Sí? Como para que quede bien clarito. Ya, mejor. Sí. Olviden eso. Ya. Tenemos entonces que el x' por el e a la x cuadrado, más el x sin derivar por el e a la x cuadrado prima. Oh, 2 le iba a poner una que es prima. ¿Ya? Jorge, estamos haciendo repasito para la prueba de mañana. Ya. Entonces, ahora volvemos. 2 por, ya, la derivada de x' o la derivada de x, 1, así que nos queda e a la x cuadrado, más x por la derivada de e a la x cuadrado, que es la misma del principio. O sea, nos va a quedar e a la x cuadrado por 2x. Reacomodando un poco, vamos a tener nosotros 2 e a la x cuadrado más 2x cuadrado e a la x cuadrado. ¿Sí? Parece otra lengua. Sí, parece trabalenguas. Pero fíjense lo interesante que tenemos acá. E a la x cuadrado es siempre positivo, ¿cierto? Si el x vale 0, nos va a quedar e a la 1, e a la 1 que, o sea, e a la 0 que vale 1, positivo, y a eso le estoy sumando 2x cuadrado por e a la x cuadrado, que también es siempre positivo. ¿Sí? Entonces, como estoy sumando solo cosas que son positivas, decimos que esto es mayor a 0. Y podríamos ponerle aquí un para todo x en los reales. ¿Ya? Entonces, como la segunda derivada es siempre positiva, decimos que es cóncava hacia arriba en todo su dominio. ¿Sí? Podemos ponerle incluso un como la segunda derivada es mayor a 0 para todo x en los reales, entonces la función f de x es cóncava hacia arriba o es cóncava positiva, de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Sí. De hecho, Profe, ¿sí? después de este podemos ver uno de razón de cambio y optimización, que son como los más peludos. Ya. Ya. Entonces, el gráfico de esto es como una parábola. ¿Sí? ¿En la prueba entran derivadas por su definición? No, por supuesto que no.
No, eso es solamente la introducción al concepto, ¿no? No, no se trabaja después con eso. Buena pregunta, sí. Ay, menos mal, ya ganó. Ya, ahí está la gráfica. Y claro, po, es la definición de concavidad positiva, ¿o no? Descripción gráfica. Descripción gráfica de concavidad positiva o concavidad hacia arriba. Eh, Estamos resolviendo este ejercicio que nos decía verifique que la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Entonces, la concavidad nosotros la vemos con la segunda derivada, ¿cierto? Entonces calculamos la primera derivada, después calculamos la segunda, usando la regla del producto, turururururut, llegamos a la segunda derivada. Después un análisis rápido nos hizo darnos cuenta de que esto va a ser siempre positivo, ¿ya? Y esa misma justificación ustedes pueden dar en la prueba. El e a la x cuadrado es positivo, el x cuadrado también es positivo, 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 sume positivo, multiplicado por positivo, positivo. Ya entonces esto es siempre positivo para todos los x y los reales. Profe, ¿Sí? en el caso de que no fuera positivo, por ejemplo, el más 2, pongámosle 2 más 2x nomás. Ujú. Ah, no, siempre va a ser par. Ah, no, nada que ver, no va a ser positivo. Si Claro, fuera pues, más 2x, ¿es necesario demostrarle así como con algún número en concreto? ¿O solo le ponemos a este es 2 más x? Así que, claro, es que aquí, por ejemplo, si que este fuese así solamente, ya no es tan fácil de decir que es siempre positivo, ¿cierto? Porque tendríamos que igualar a cero y ahí empezar a jugar un poco, ¿ya? De hecho, podríamos hacer el análisis, ¿cierto? De hecho, hasta se puede factorizar, ¿cierto? Puedo factorizar por el e a la x cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar 1 más 2x, ¿sí? Cuando factorizamos por e a la x cuadrado, nos queda 1 más 2x. Y la pregunta entonces, ¿cuándo esto es igual a cero? Y claro, ahora sí puede ser igual a cero. De hecho, va a haber un cambio de signo. Porque este es positivo, no puede ser igual a cero, pero aquí sí es que me aporta un punto crítico, ¿cierto? Cuando el x igual a menos un medio. ¿Sí? El x igual a un medio, entonces me va a hacer el cambio eh, y va a cambiar la concavidad. Va a cambiar de negativo a positivo. y ahí habría que poner los intervalos, ¿o no? Claro, y ahí habría que ponerlo con intervalos y claro, pues si la pregunta fuese eh, determine, determine los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba. Podría ser. Determine el intervalo donde esta función es cóncava hacia arriba. Fin. Podría ser otro tipo de ejercicio. Claro, y aquí podemos usar la tabla de los signos de cualquier manera, ¿cierto? Podemos obtener la concavidad. Ya. ¿Sí? Pero por fortuna, ¿cierto? Aquí teníamos un x cuadrado que nos permitía hacer ese análisis. Profe, ¿Sí? ¿me explica un poco la derivada de la potencia de una potencia en el e elevado a x elevado a 2? Ya. Eh, Ahí funciona como la regla de la cadena, ¿cierto? Si yo hubiese tenido solamente el e a la x, y eso lo derivo, tengo solamente e a la x. Nada más que hacer. ¿Cierto? Pero si yo tengo otra función que no es el x, tengo que multiplicarlo por su derivada. Y de hecho, si es que yo tuviese aquí el e a la x, lo correcto sería ponerle aquí el x' y después decir, pero el x' vale 1, porque estamos derivando con respecto a x. ¿Ya? Si es que yo tengo otra función entonces, por ejemplo, un e a la x cuadrado, entonces la derivada tendría que ser e a la x cuadrado por la derivada del x cuadrado. ¿Sí? Usando la regla de la cadena. E a la u por u'. E a la x cuadrado por x cuadrado prima. Y ahí es donde sale entonces el otro factor. La derivada de x cuadrado, 2x.
¿Sí? Por ahí sí. Ok, sí. Ya. Perfecto. Ya, a ver, yo aquí tenía dos pruebas, pero estas preguntas son nada que ver. Ya, a ver, aquí tenemos un problema de optimización. Ya, Profe. ¿cómo no? ¿Sí? O sea, después de este ejercicio, una consulta igual bastante pequeña, pero igual es como que me confundo un poco al ver, por ejemplo, una constante elevada a una función como 2 elevada a x cuadrado, por ejemplo, Ujú, al sacar su deriva con la regla de la cadena, supongo, ¿no? O claro. no, o Sí, sí, es que sí. es una constante, como raro. En vez de ver un x elevado a 4x cuadrado, que lo veo incluso un poco más. Sí. 2 elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Claro, sí. Claro, es como confuso, ¿cierto? Tenemos una constante elevada a una función elevada a una constante. Sí, es como raro. No lo había pensado nunca así. Es que Pero por lo claro, mismo, entonces, ahí ese Euler, sí, ser una constante igual, o sea, si fuese como dije, es un 2 elevado a x cuadrado, se resuelve igual. 2x cuadrado por sí. la deriva de x cuadrado. Pero ahí hay un pequeño detalle. Cuando tenemos en general cualquier otra base que no sea el Euler, eh, la derivada sería la misma, a elevado a u, ¿cierto? Por el u', pero aparte hay que multiplicar por otra constante que aparece así como de la nada, por el logaritmo natural de a. Ah, ya, eso era lo que. Sí, Eso, bueno, eso está dentro de las propiedades claro, del uno de los dos documentos y los apuntes sí, del curso, creo. sí. Y por eso la ventaja es tener el Euler como base, ¿cierto? Porque el logaritmo natural de Euler vale 1, así que esta parte se ignora, ¿no? Pero claro, si es que la base fuese distinta de Euler, hay que usarlo así. Sí, exactamente. ¿Ya? Muy Como que bien. pasa rápido el tiempo. Sí, po. Pasa súper rápido, ya llevamos media hora de estar terminando el primer tiempo. Y ahora aquí, bueno, aquí estaban las soluciones igual. eh, y lo hizo en 2 pasos el ejercicio. Notamos que la primera derivada es esa, luego la segunda derivada es esa, y como la segunda derivada es siempre positiva, para todo x se tiene que f cóncava hacia arriba. Corta. Corta, cortita. Sí, empecé al tiro a las 5. Ya. A ver, es que creo que aquí en el ejercicio de la... Ah, ya. Sí, es que faltaba un dato aquí en el de la caja. Pero sí, sí, ya. Aquí en esta caja dice, se desea construir una caja con tapa para almacenar 1 metro cúbico de agua. Determina las dimensiones de la caja que requiera para su construcción la menor cantidad posible de materia. Ya, o sea, nos están pidiendo optimizar la cantidad de material para construir la caja. O sea, su superficie, ¿cierto? Su área. ¿Ya? Y lo que faltaba aquí es que tiene que decir con base cuadrada. Con base cuadrada. Ya. Entonces voy a hacer la caja. Es una caja con tapa, o sea, tiene sus 6 caras. Sí, tenemos ahí, tú, por ahí, por ahí. Entonces tenemos que la base es x, la otra también es x porque es una base cuadrada, y la altura le podríamos dar otro valor, y. ¿Ya? Entonces, lo que nos están pidiendo es optimizar la cantidad de material, ¿cierto? O sea, Mm, el área de la caja. No podemos asumir que la altura, que es un cubo. No, no podríamos asumir que un cubo porque el cubo que tiene 1 metro cúbico es uno solo. No hay muchas variables ahí en juego, ¿cierto? Manuel dando ahí las malas noticias. Gracias, ¿Por Manuel. qué no? ¿Por qué sabemos que no puede ser un cubo?
Porque si fuese un cubo, ya supongamos que tenemos ahí, ¿cierto? Y es XXX, nos dicen cuánto tiene que almacenar, o sea, nos dan el volumen. El volumen es 1 metro cúbico. Y la fórmula del volumen sabemos que es lado por lado por lado, entonces no nos da mucho espacio para movernos. Nos da que el X vale 1 solamente. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, no podemos asumir de que es un cubo, precisamente por eso. Y puede que el resultado nos dé que finalmente sea un cubo, pero no lo sabemos. ¿Sí? Sí sabemos que lo que tenemos que optimizar entonces es la cantidad de material, o sea, la superficie, el área. Y el área se compone de 6 caras. De esas 6 caras son dos, van en parejas, ¿cierto? Por ejemplo, esta cara frontal con la cara de atrás sería, bueno, y las 4 caras laterales van a ser iguales, ¿cierto? Este rectángulo de base X, altura Y. Ese rectángulo de base X, altura Y. Son todos rectángulos iguales. Entonces tengo Profe, aquí 4xis. ¿Sí? pero las dimensiones de la caja no dependen como del grosor por la cantidad de material. O sea, claro, ¿cierto? Pero completamente simplificado, ¿cierto? No nos dedicamos al grosor del material. Supongamos que es constante, que un cartón que puede ser bien delgadito o bien grueso, pero mide todas las dimensiones de la caja. Y claro, pues podríamos ponernos un poco más específicos de que esta dimensión X es la dimensión externa de la caja, no lo que está dentro de la caja. Profe, ¿Sí? pestañeé un poco y eso es la derivada del área, ¿cierto? ¿O no? No, aquí Eh, esta es el área. Nos falta aquí colocar, porque esto es lo lateral, lo del contorno. que se Sí, tilde, lo dijo como derivada. sí, sí, era un tilde. ¿Sí? Y nos falta las tapas. La superficie de las tapas, la tapa de arriba y la tapa de abajo van a ser la misma, ¿cierto? Y tendríamos que es 2x cuadrado. Ya. Y si hubiese sido todo en x, no tenemos ni un problema, derivamos y calculamos el máximo del mínimo. Pero como tenemos dos variables, x e y, tenemos que hallar alguna relación entre las variables. Y esa relación nos la da ahí el metro cúbico. ¿Ya? El volumen de la caja tiene que ser de 1 metro cúbico. ¿Ya? O sea, esto también nos está dando las dimensiones. X está en metros y el y también está en metros. Y la fórmula de volumen entonces va a ser por, o sea, la multiplicación de las tres dimensiones. X cuadrado y, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, puedo despejar una variable o la otra, pero viendo aquí la función que tenemos, veo yo que es más fácil despejar el y. ¿Ya? Entonces, el área sería 4 partido por x, si es que no me equivoco, más 2x cuadrado. ¿Sí, cierto? Cuando reemplace el i, me va a quedar partido en x cuadrado. Sí, me queda así. ¿Puedo ¿Ya? hacer una pregunta? ¿Sí? Si hubiéramos despejado el x cuadrado, o sea, es una pregunta tonta, pero si hubiéramos despejado el x cuadrado, hubiera quedado 1 partido en y. Claro. Pero tenemos un x solito también, ¿cierto? O sea, tenemos que sacar la raíz. O sea, x sería 1 sobre raíz de y. Y claro, ahí es cuando ya se complica todo. ¿Cierto? Nos quedaría el área como 4 y sobre raíz de y, ¿cierto? Más 2 sobre i. ¿Sí? Y eso ya se nos complica un poco. Se podría simplificar un poco más diciendo que esto es 4 raíz de i más 2 sobre i. Claro, pero ahí ves tú, ¿cierto? Que, o sea, tanta diferencia de dificultad no hay.
¿cierto? Solo que en este caso, cuando tú derives, ¿cierto? Va a derivar con respecto a y, ¿cierto? Eso es lo que va a indicar tu y'. Mientras que en este caso, tú vas a derivar con respecto a x, o sea, el x', ¿cierto? Valdría 1. Aquí el x' valía 1, aquí el y' valdría 1. Ya. Volvamos. Entonces, claro, diferencia de dificultad mucha no había en este caso, pero puede ser que, claro, que se nos dificulte un poco más la expresión al despejar una variable o la otra. Ya, derivamos entonces. Derivamos el lado derecho también. Tendríamos algo así, ¿cierto? Como es suma, lo puedo separar. Ya, pues. Entonces la derivada del área. Ahora el tilde me quedó al revés. Espérame. El tilde me quedó al revés, ¿cierto? El tilde de área. Ya. Sería la derivada de 4 sobre x. Si la sabemos de memoria, tendría que ser menos 4 sobre x cuadrado. Profe, me quedé con una duda. ¿Sí? Porque la derivada del área es respecto a x o respecto a y. Si es que despejamos todo con respecto, o si dejamos todo con respecto a x en este caso, ¿cierto? La derivada tiene que ser con respecto a la variable que estamos trabajando, ¿cierto? Podríamos decir que el área está en función de x. Es su variable. El área está en función de x. Entonces tiene sentido que hallemos la derivada con respecto a x. O sea, ¿cómo cambia el área cuando yo varíe el x? ¿Sí? Cuando despejamos el y, el área me quedó en función de y. Ahora, entonces, en vez de x me queda como y. Entonces tiene sentido cómo varía el área cuando yo varíe un poco el y. ¿Sí? Gracias. Ya tenemos esa derivada ahí, tenemos esta otra derivada acá, serían 4x. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera hallar, ¿cierto? El punto máximo o el punto mínimo, tengo que igualar la derivada a 0, ¿cierto? Porque eso me va a indicar a mí los puntos críticos. Entonces voy a tener menos 4 más 4x cubo dividido en x cuadrado. Y los puntos críticos entonces serían x igual 0 y x igual 1, si no me equivoco. Sí, cierto, me quedaría aquí 4x cubo igual a 4, x cubo igual a 1, x igual a 1. El x igual 0 lo descartamos inmediatamente, ¿cierto? Porque no puede ser que tenga una caja de dimensión 0. Así que este next se descarta. Así que nuestra única opción es que el x valga 1. Que nos va a dar que va a ser un punto mínimo, pero igual de todas maneras tenemos que comprobar que es un punto mínimo. ¿Sí? Y para comprobar que es un punto mínimo, podemos utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y se podría decir que es un punto mínimo y es un punto máximo a la vez? ¿O una de dos tiene que ser? Tiene que ser una de las dos, ¿cierto? Gráficamente no puede ser punto mínimo y punto máximo a la vez, ¿cierto? O es, claro, es un punto máximo o es un punto mínimo. No puede ser las dos a la vez, Ah, pero según la gráfica. claro. Vale. Claro, o sea, podríamos tener, ¿cierto? Un punto máximo, un punto mínimo a la vez si es que la función fuese constante. Ahí todos los puntos son mínimo y máximo a la vez. Pero claro, es un caso extremo en el que no estamos. Ya. Que lo que iba es que ya que solamente el x puede ser 1, Ujú. como que no sé si tomarlo como máximo o como mínimo. Claro. Entonces, para eso usamos algún criterio para ver si efectivamente es máximo o es mínimo. Entonces, para eso usamos el criterio de la segunda derivada.
La segunda derivada me quedaría a mí 8 sobre x cubo más 4. Y claro, esta expresión, tengo el 4 que es positivo, que le está sumando 8 partido en x cubo, y como estamos considerando solamente x positivo, ¿cierto? Esto es positivo. Esto es positivo para todo x mayor a 0. ¿Sí? ¿Cierto? Porque el x va a ser positivo, elevado a 3 es positivo, 8 dividido en positivo es positivo, más 4 positivo, puros positivos. Y más en este caso que son mediciones. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, el x Profe, igual 1, ¿sí? ahí derivó con el criterio de la división. Utilicé aquí el criterio, por ejemplo, teníamos 1 sobre x cuadrado. La derivada de eso es menos 2 sobre x cubo. ¿Ya? Que el camino largo aquí sería dejarlo como x elevado a menos 2, la derivada de eso, ¿cierto? Y por la regla de la potencia decía que esto es menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3, por lo tanto te queda menos 2 por x elevado a menos 3, y ahí te queda que es x elevado a 3. Pero claro, uno al final se lo puede aprender como regla, que la derivada de 1 sobre x a la n es menos n sobre x elevado a n más 1. Que es lo mismo, Profe, ¿sí? y si lo hacía con el criterio de división, llegaba a lo mismo. Llega a lo mismo, sí. Eso es lo bonito, ¿no? De que se llega a lo mismo. Ya, Profe, por ejemplo, hagámoslo con el criterio de la división, para ver que efectivamente da lo mismo. ¿Sí? profe, en lo último, o sea, de que sea menos n en el numerador, eh, o sea, que en ese caso sea exponente, Ujú. ¿no sería mejor un 1 por menos n, en vez de menos n solito? Que por ejemplo en la menos 4 dividido en x elevado a 2, ¿Sí? al derivar, arriba es menos 4 por menos 2, Claro, y sí, abajo se le suma 1 al exponente. sí, Pero en ese caso, si fuese con solo el menos n, sería menos 2 dividido en x elevado a 3. claro. Pero con el menos que estaba antes, ¿cierto? Ahí se cancelaron los menos y me quedó el positivo. Sí, o sea, ¿Sí? ese era el signo, pero el 2 quedaría igual ahí viendo si es solo un menos n y no un menos n por 1. O por el... Que, es que viéndolo así es como, no sé. O considerando que hay un Sí, 1 en la claro, sí, deriva, o sea, en la función a sí. derivar. Ujú. Sí, perfecto. Sí. Javier, levantaste la manito. Sí, profe, ¿por qué queda positivo? O sea, ¿por qué lo consideramos positivo? Y si una X negativa, o siempre vale uno. ¿Por qué? Porque en esta misma derivada, ¿en esa? Sí, la X vale uno incluso ahí. Claro, porque aquí ya venía con un negativo. O sea, claro, hagámoslo con la regla de la división. Menos 4 dividido en x cuadrado. Y al hacerlo con la regla de la división, tendríamos la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido, ¿cierto?, en el denominador al cuadrado. La derivada de la constante es 0, 0 por x cuadrado, 0. Entonces fíjense que acá también se ve el tema de la cancelación del signo. Menos con menos me va a quedar positivo. ¿Ya? Así que me va a quedar aquí un 4 positivo por la derivada de x cuadrado, 2x, dividido, aquí me faltó al cuadrado, en x a la cuarta. Entonces, claro, aquí veo yo que me quedó positivo, 8 dividido en x cubo.
Entonces el x con el x a la cuarta se cancela. ¿Sí? Ahí ese papel me hizo todo el cambio de signo. Entonces, si vuelvo a derivar, la siguiente derivada me va a quedar negativa. Y si vuelvo a derivar, me va a quedar positiva. Y así. Se va intercalando los signos. Javier. Sí, yo quería preguntar ¿por qué siempre es mayor que cero? Ah, perdón, claro. Aquí esto es mayor que 0. Ya, de partida porque el más 4 es positivo. Y esta expresión es positiva porque el x es una medida, ¿cierto? Y la medida tiene que ser mayor que 0. Y si el x es mayor que 0, entonces esta división también es mayor que 0. Todas las fracciones mayor que 0. ¿Sí? Sí, profe. Y lo puedo ir comprobando, ¿cierto? Sí. De hecho, la regla de la segunda derivada, ¿cierto? Me dice que yo calcule la segunda derivada y la evalúe en 1, ¿cierto? Como para que nos quede más crédito todavía. Evaluamos, ¿cierto? Nos va a quedar 8 dividido en 1 más 4, me da 12. Mayor que 0. ¿Sí? Entonces, claro, lo que dijimos acá, esta sentencia debería indicarnos de que cualquier cantidad de puntos que nosotros tengamos acá, todos van a ser mínimos, porque la segunda derivada es siempre mayor que 0. Cuando lo evaluamos en x igual 1 y calculamos su signo, ¿cierto? Nos dio positivo. Entonces la segunda derivada en x igual 1 es positiva, el x igual 1 es mínimo. ¿Ya? Entonces, nos pedían hallar las dimensiones. Determina las dimensiones. Ya, entonces dijimos que el x igual 1 es mínimo. En x igual 1 hay mínimo. Y ahí nos falta hallar también el valor de y. ¿Cierto? Y dijimos entonces que x cuadrado por y vale 1. Ahí tenemos la relación. Y aquí vale, el y también vale 1. ¿Cierto? Entonces, claro, como dijimos en un principio, ¿cierto? La solución final, mientras la caja tenga un volumen de 1, mientras la caja tenga un volumen de 1, las dimensiones que minimizan el material van a ser el cubo. El cubo, ¿cierto? Entonces, el x igual a 1 son las dimensiones de la caja. O sea, finalmente cuando nosotros tengamos un cubo, vamos a tener ahí las, un volumen constante, un volumen igual a 1, pero con donde el material sea optimizado, donde gasto menos material. Me costó encontrar las palabras. Ya veía que salían números por su boca. Y con los monitos Sí. animados. Sí, me enredé. ¿Sí? ¿Ya? Pero tenemos aquí entonces que el volumen es 1 metro cúbico y para poder minimizar la cantidad de material, cada lado tiene que medir 1 metro. 1 metro, 1 metro, 1 metro. O sea, el cubo. Profe, ¿podemos ver ¿Sí? uno de razón de cambio? Y Ya. lo de razón de cambio es como de lo más. El más feo que encuentra usted de razón de cambio. Ya, veamos el texto. En el texto habían... eh, Entre razón de cambio y optimización. Razón de cambio creo que requiere como un poquito más de análisis del enunciado. sí. Y a ver, ¿cuál podría ser aquí el más complicado? ¿Cuál les parece? El más largo, ¿no? Ya. La nota del taller de preparación, chiquillos, ya está en intranet para que lo puedan mirar. A ver si están
De acuerdo, si alguien no está de acuerdo con su nota, nos podemos juntar a revisarlo. Ya, una escalera de 7 metros de longitud está apoyada en una pared. En su extremo superior se encuentra un hombre haciendo unos arreglos. Esta persona no sabía que el piso sobre el cual estaba apoyada la escalera era resbaladizo. Y en un momento dado, el extremo inferior de la escalera comienza a resbalar, alejándose de la pared a una velocidad constante de 2 metros por minuto. ¿A qué velocidad irá cayendo el hombre cuando éste se encuentre a 1 metro del piso? Ya. Tengo que hacer mi dibujo, ¿cierto? Así. Ya, tengo mi escalera, ¿cierto? Que mide 7 metros, algo así, ¿cierto? Y en algún momento dado, esto se va a ir corriendo, ¿cierto? Por ahí, ¿sí? Entonces, nos dicen que este dx, o este, podemos llamarlo así, un x y un y, ¿cierto? El cambio del dx con respecto al tiempo, o sea, su velocidad, es constante, es de 2 metros por minuto. ¿Sí? Tenemos una velocidad constante. ¿Qué es lo que nos están preguntando entonces? ¿Cuánto vale de i de t? ¿Ya? Eso es lo que nos están preguntando. De hecho, si ustedes se fijan, ¿cierto? El x, o sea, la distancia que hay de la escalera hacia la pared, va aumentando, ¿cierto? Este x va aumentando. Por eso la velocidad es positiva. Cuando nosotros calculemos el de i de t, esta velocidad va a ser negativa. ¿Ya? O sea que el i está disminuyendo. ¿Ya? Entonces, Es como la altura. claro, ¿cierto? Como está disminuyendo la altura, la velocidad va a ser negativa. Estamos disminuyendo la altura a una razón. ¿Sí? Ahí tenemos el problema. Ahora, en esta situación dada, cuando el hombre se encuentra a 1 metro del piso, yo hago otro diagrama, ¿cierto? Para ver exactamente en qué momento estamos. Tenemos aquí que tenemos 7 metros, aquí tenemos 1 metro, y por Pitágoras podemos saber cuánto vale este espacio. ¿Cierto? Aquí este sería el valor de i en el momento en el que nos están preguntando, y aquí yo voy a obtener el valor de x en el momento en el que me están preguntando. En este caso, el x tiene que valer, por teorema de Pitágoras, raíz de 48 metros, ¿o no? ¿Debiese ser raíz de 48? 48, sí, da. ¿Ya? Y en general, entonces, la relación que hay entre el x y el y es que x cuadrado más y cuadrado es 49. ¿Sí? Hallando la relación entre las variables, ya tengo la mitad del ejercicio hecho. ¿Ya? Porque ahora yo tengo que hallar la derivada, ¿cierto? Porque me están preguntando a mí la derivada con respecto al tiempo, o sea, la velocidad. Entonces lo que hago yo es calcular ahora la derivada con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces este prima, estamos calculando la derivada con respecto al tiempo, con respecto a t. ¿Ya? Entonces sería, en este caso, derivamos 2x por x' más 2y por y' igual a 0. Y ya tengo todos los datos, ¿cierto? Tengo que el x en este instante en el que me están preguntando vale raíz de 48, el x' que vale 2, más 2 por el y, que en este instante vale 1, y el y', que es lo que me están preguntando, el de i de t, igual a 0. ¿Ya? Al despejar voy a tener 2 y' igual a menos 4 raíz de 48,
Por lo tanto, el I' sería menos 2 raíz de 48 metros por minuto. ¿Sí? Entonces, en ese instante, cuando el hombre lleva 1 metro, el hombre ya está a 1 metro del piso, la escalera está cayendo a una velocidad de 2 metros, o sea, 2 raíz de 48 metros por minuto. O sea, está cayendo súper rápido. Aproximadamente, ¿cuánto sería 2 raíz de 48? Como para tener un 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Claro. Claro, lo pensaste ahí. Sí. Pero exactamente. No sé ocupar esto. Exactamente sería raíz de 48. Creo que tiene que poner 48 raíz. 48. Ahí sí. 48 raíz por 2. 13,8 aproximadamente. Menos 13,8. Y si está a 1 metro del piso, o sea, va a caer en menos de 1 minuto. ¿Cierto? Va a caer. ¿En cuántos segundos podría ser? Se divide en 60. Se va a caer al tiro. ¿Cierto? Está cayendo a mucha, mucha velocidad. Profe, ¿Sí? pero esa velocidad no se va acelerando. Por supuesto que se va acelerando. Sí. ¿Cierto? Porque esta velocidad es precisamente cuando el hombre está a 1 metro del piso. Claro, si yo cambio esto, por ejemplo, si es que el hombre estuviese, no sé, a 4 metros, la velocidad va a ser menor. Si es que el hombre ya está bajando, ¿cierto? Y ya va a medio metro, la velocidad va a ir aumentando y ya va a llegar a un punto en el que prácticamente va a ser instantáneo cuando caiga, ¿cierto? Como pasa en la vida real también, ¿cierto? Si tengo una escalera que se está resbalando, va a empezar lento, 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 hasta que al final, ¡pa!, se cae. ¿Sí? Cristóbal, ¿levantaste la manito? Por lo mismo, las derivadas se ocupan en física, cosas así instantáneas, en momento exacto, porque por lo menos se habla de velocidad tangencial por lo mismo. Claro, exactamente. ¿Cierto? Porque a mí me interesa la velocidad en un tiempo específico, ¿cierto? Y claro, pues, en estos tiempos específicos la velocidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que finalmente sea casi instantáneo que el hombre se caiga. Entonces, en razón de cambio, es que siempre hay que, como en los problemas de razón de cambio, más o menos como pasos a seguir, es encontrar, o sea, llegar a esta fórmula, si se quiere, Claro, con esta lo más, relación esta entre las variables. en relación entre dos variables. Ujú. O sea, lo ideal es que sean dos variables, donde, como ya el enunciado suele darte, Claro, suelen dar una derivada y a la Ujú. vez preguntan por otra. Claro, En la mayoría de los casos, entonces se deriva respecto al tiempo, que el tiempo sería la variable la que en este caso, porque estos ejercicios la mayoría son de velocidad o todos son de velocidad, o por lo menos los que no se están en la prueba. claro. Razón de cambio tiene que ver con velocidad, ¿cierto? Determinar el volumen en el que el cubo en el que está aumentando a una velocidad de 100 centímetros por minuto. Sí, todo lo que tenga que ver con razón de cambio tiene que ver con velocidad, o sea, una derivada con respecto al tiempo. ¿A qué velocidad está aumentando? Determina la razón en la que está cambiando. ¿Sí? Velocidad. Velocidad. ¿Sí? ¿Les tinca que veamos otro? ¿Otro de este mismo estilo? ¿O no? Sí, profe. Sí, que es Sí. como lo que menos he visto, al menos yo. Ya. A ver, ¿cuál podría ser? Profe, A ver, veamos el ejercicio 3 para ver qué tan complicado puede ser. ¿Sí? ¿podríamos ver uno como del teorema de Fermat o del valor medio? Ya. Ok. Aunque
En realidad mucho ejercicio de eso no hay, por cierto. No hay, eso era en el capítulo 2, el capítulo anterior, ¿cierto? El teorema del valor medio. Se trabaja más que nada como... eh, ¿dónde está? De hecho fue de las primeras cosas que vimos, ¿no? Laterales. Pero justo después de monotonía. Ahí justo antes de monotonía. Ah, ya. Ah, claro, tienes toda la razón. El teorema de Fermat, claro. Eh, ya, el teorema de Fermat es lo que nos permite saber dónde buscar los puntos máximos, los puntos mínimos. ¿Sí? Por eso nosotros hallamos la derivada cuando la derivada vale cero. ¿Sí? El teorema de Fermat lo hemos utilizado implícitamente todo el rato. ¿Cierto? Aquí en el problema de la caja, ¿cierto? Cuando nosotros hallamos la derivada, igualamos a cero, porque ahí es donde están los candidatos a puntos máximos o puntos mínimos. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de Fermat, en pocas Porque ahí no palabras. tiene pendiente. Porque claro, ahí es donde la pendiente vale cero, ¿cierto? Y podemos tener un máximo o un mínimo. Exactamente. ¿Sí? Profe, y el del valor absoluto. El de valor medio. Del medio, valor medio. El del valor medio me dice que sí o sí, si tengo una función que es derivable, voy a tener en algún punto que la derivada sea igual a la velocidad promedio. Si es que lo viésemos como el ejemplo de velocidad. Eso es lo que dice, que en algún momento la velocidad instantánea, la velocidad en un punto, tiene que ser igual a la velocidad promedio. Entonces, es simplemente eso. Si no puede haber muchas preguntas respecto a eso también. Sí, es como para asegurarte que existe solamente. Gracias. Cristóbal, Puedo ver un poco el ejercicio anterior que para sacarle foto sí, que por el enunciado no lo escribí. sí, no hay Entonces problema. prefiero sacar pantallazo. No hay problema. Ya. Entonces, claro, eso significa que la velocidad sea negativa, ¿cierto? Que el valor de i va disminuyendo, ¿cierto? Se nota aquí que, claro, tiene sentido que la velocidad sea negativa, que vaya achicando o vaya acortando nuestra i. ¿Sí? Muy bien. ¿Le tomaste foto, Cristóbal? Sí, Ya. Vamos entonces a este ejercicio. Dice, en t igual 0, comienza a inyectarse aire dentro de un cubo de material elástico. O sea, se nos da a entender que tenemos como un globo cúbico y este cubo, ¿cierto? Va manteniendo su forma de cubo, ¿ya? Parte desinflado, ¿cierto? Y después empieza a aumentar. Y nos dicen que la diagonal del cubo comienza a crecer a una velocidad constante de 5 centímetros por minuto. Determinar el volumen del cubo en el momento en que éste está aumentando a una velocidad de 100 centímetros por minuto. Ya, o sea, veamos los datos que nos están dando. Tenemos aquí que esta es la derivada del volumen respecto al tiempo, ¿cierto? Que es 100. Nos vamos a saltar las unidades. Tenemos que la derivada de la diagonal con respecto al tiempo, no le puedo poner d. Pongámosle una d mayúscula, como de diagonal, es 5 centímetros por minuto. Ya, entonces dibujamos, ¿cierto? Nuestro cubo. Sería algo así. Coloquémosle que tiene unas medidas x. X. ¿Ya? Por lo tanto, la diagonal del cubo
Por fórmula tendría que ser eh, De 3. X. raíz de 3x, ¿cierto? Oh, eh, hace tiempo que no veo geometría. Claro, esto sería x raíz de 2. No, sería x raíz de 3. La diagonal mide x raíz de 3. ¿Sí? Entonces, eh, claro, nos están diciendo que la derivada, que la derivada de la diagonal, ¿cierto? La velocidad con la que está aumentando la diagonal es 5. ¿Ya? Entonces nos están dando a nosotros un tiempo, ¿cierto? O sea, finalmente tengo que hallar primero el tiempo para después hallar a partir de ese tiempo cuál es el volumen, ¿cierto? Es como al revés a los ejercicios que nos han dado antes, Profe, ¿sí? no entendí porque ¿qué pasa si reemplazo, si pongo la derivada en el primero, la fórmula de la diagonal? ¿Sí? Me daría raíz de 3 nomás y abajo sale 5. Pero es que aquí cuando tú derivas, estarías derivando con respecto a x, ¿cierto? La derivada con respecto a x raíz de 3. Ah, verdad, ¿Sí? verdad, verdad. Sí, Acuérdate que la otra es la tiene derivada con lógica. respecto al tiempo. ¿Sí? Si derivamos con respecto al tiempo, tendría que ser como eh, la derivada de x con respecto al tiempo, ¿cierto? Y ahí podría ser, ¿ya? Entonces, a nosotros nos dan el volumen, o sea, nos piden el volumen. Y el volumen sabemos que es x cubo, ¿ya? Pero cuando nosotros hallemos la derivada, ¿cierto? Vamos a obtener aquí la derivada del volumen, es 3 por x cuadrado, ¿cierto? La derivada de x con respecto al tiempo. Pero la derivada de x no la conocemos respecto al tiempo. Conocemos la derivada de la diagonal. Entonces podríamos nosotros escribir la fórmula del volumen del cubo, pero en función de la diagonal. Tendríamos que reemplazar, ¿cierto? El x, si es que yo lo despejo, tendría que es d sobre raíz de 3 al cubo. Y ahora sí voy a poder hacerlo. Entonces, la derivada del volumen respecto al tiempo sería, bueno, el raíz cúbica, o sea, el raíz de 3 lo puedo dejar afuera, raíz de 3 al cubo, por 3d cuadrado, por la derivada de la diagonal respecto al tiempo. O sea, con cuánta velocidad está aumentando la diagonal. ¿Sí? Y tengo todos los datos. Me están preguntando por el tiempo específico, ¿cierto? Cuando el volumen está cambiando a razón de 100 centímetros cúbicos por minuto. 1 sobre raíz de 3 al cubo sería 3 raíz de 3. El d cuadrado es finalmente la dimensión que yo quiero conocer. Y la velocidad con la que está cambiando la diagonal es 5. O sea, puedo empezar a simplificar ahora algunas cosas, ¿cierto? Y voy a poder saber cuánto vale la diagonal. La Profe, ¿por qué diagonal. la diagonal quedó sin el cuadrado? Tienes razón. Un cuadrado. Sí, me faltó el cuadrado. Sí, así que me queda ahí la diagonal al cuadrado. Eh, sí, ¿cierto? El raíz de 3 pasa multiplicando. Este 5 pasa dividiendo, así que me queda 20 raíz de 3. Así que cuando calcule la raíz, el d vale, nos va a quedar una raíz cuarta ahí. Raíz de 20, ya, así nomás. Raíz de 20 por raíz cuarta de 3. Oh, qué feo. Ya, Profe, ¿sí? no entendí lo del uno vio en raíz de, bueno, raíz de 3 elevado a 3. Ujú, Después, como cuando ya asigno valores que se dieron enunciado, ujú. pasó a uno dio en
3 por raíz de 3. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Eh, Veámoslo así en natural. Raíz de 3 elevado a 3, ¿cierto? Sería raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Y ahí hay uno que Sí, se sí. simplifica, ¿cierto? 3 raíz de 3. De ahí sale. ¿Sí? Es lo mismo que 3 elevado a 3 dividido en 2. Y hay Claro, una entera ahí. claro, exactamente. Sí, lo podemos ver así también, ¿cierto? 3 elevado a 3 medios. Eso es 3 elevado a 1 más un medio. Y claro, eso es lo mismo que 3 por 3 elevado a un medio. 3 raíz de Profe, 3. ¿por ¿Sí? qué en color rojo le puso que el tiempo no se sabe? Porque, ¿Es una claro, incógnita? porque pensé que necesitábamos sacar en qué tiempo es, pero en realidad no es necesario. ¿Sí? No era necesario. Nos preguntaban el volumen nomás. ¿Y cómo ¿Ya? sacamos ¿Cómo sacamos el volumen? Porque ahora el tiempo? el tiempo, ¿cómo podríamos lo sacado? Sabiendo de que la diagonal, por ejemplo, partía en 0 y va aumentando a razón de 5 centímetros por minuto y ya lleva esta cantidad de centímetros y podríamos sacar aproximadamente cuánto es. Y con eso sacar cuánto vale el t. Pero claro, no es necesario. Era enredarse nomás. Manuel ahí está relatando el partido. Ya, muy bien. Ya. Entonces, tenemos la diagonal, ¿cierto? Esto es lo que mide la diagonal cuando el volumen está aumentando a razón de 100 centímetros por 100 centímetros cúbicos por minuto, ¿sí? Entonces podríamos imaginarnos, ¿cierto? Un cubo así que está aumentando de a poquito. Lo voy a hacer con otro color mejor. Esto que está aumentando de a poquito sus medidas. Profe, y esa diagonal la reemplazamos en la fórmula de volumen que la hizo por Exactamente. razón. Sí, exactamente, ¿cierto? Aquí tenemos la relación entre las variables. ¿Sí? Entonces, cuando este cambio, lo que está en verde, es 100 centímetros cúbicos, la diagonal mide raíz de 20 por raíz cuarta de 3. Entonces nos están preguntando cuál es el volumen. Y para eso ocupamos ahí la formulita, ¿cierto? Entonces, el volumen sería, esto va a quedar más o menos, a ver, raíz de 20 por raíz cuarta de 3 dividido en raíz de 3 al cubo. Ya, y ahí no va, no hay para qué más. ¿Para qué más? Antes de que se acabe el tiempo, ¿podemos ver alguna asíntota que sea difícil de sacar? Ya, veamos algo así. En la guía que le subí había mucho de esos. Sí, aquí en las aplicaciones de derivadas. Mentira. Aplicaciones 2. Sí, aquí les he presentado un montón de funciones, ¿cierto? Y podríamos ver la asíntota. Ya, hagamos el ejercicio, a ver cuál podría ser complicado. ¿Cuál de los que están aquí? Sí, creo que también subí pruebas anteriores al campus, ¿cierto? Igual les voy a subir más. Espérenme. Sí, creo que les subí pruebas de años anteriores. O sea, pruebas de... Anda, ¿cómo se llama? Pruebas de... Sí, pues les subí pruebas de límite, ¿no? Sí, lo voy a subir más pruebas. Más pruebas con soluciones. Sin ningún problema. Y a ver, veamos el ejercicio H.
y tratemos de hacerle todo el cálculo. ¿Por qué eligió ese? Porque sí, tiene logaritmos, los logaritmos suelen complicar. Así que sí. Vamos a hacerle todo el análisis. Ya. Primero, el dominio. El dominio del logaritmo dice que el x tiene que ser positivo. Y bueno, el x no puede ser 0. Así que el dominio de la función serían todos los reales positivos. ¿Ya? Ahí tenemos un tema. ¿Qué más? Calculemos las asíntotas. Asíntotas. Ya. El punto aquí más en conflicto sería el x igual 0. ¿Cierto? Y si el x vale 0, tendríamos que calcular el límite de cuando x vale a 0. Por la derecha solamente, porque ya sabemos que los números negativos no pueden ser, así que acercándonos al 0 por la derecha, tenemos aquí este límite que nos quedaría infinito sobre infinito. ¿Ya? Y eso ya siempre es complicado, pero finalmente, comprendiendo un poco lo que está pasando aquí, este límite se va a ir al infinito. ¿Ya? Así que en x igual 0 tenemos una asíntota vertical. Acá entra harto en juego eh, la intuición, la lógica, ya el entender qué es lo que está pasando, ya porque cuando el logaritmo se acerca a 0, va tomando cada vez valores más pequeños, más pequeños. Y cuando el x se acerca a 0, también va tomando valores pequeños, eh, pero se va haciendo más grande la función. Entonces se va al infinito. Se va al infinito. ¿Ya? Esa es con... Profe, no lo entendí muy bien. Ya, a ver, ¿Podría graficarlo? grafiquémoslo. Y aquí es cuando es todo lo contrario, ¿no? Se acerca a 1. Chan. Espérame, déjame. Ahí. Bueno, se va al menos infinito. ¿Sí? Se va al menos infinito. Ya. Y claro, el logaritmo natural de 0 no existe, ¿cierto? Sino que este valor se va acercando al menos infinito, o sea, va a tomar valores negativos, mientras que el x se va acercando a 0, o sea, va disminuyéndose, ¿cierto? Va siendo cada vez más pequeño, pero siempre positivo. Entonces, claro, haciendo una justificación un poco más detallada, tiene que irse al menos infinito. ¿Sí? Va creciendo la función de una manera indiscriminada hacia el infinito negativo. Así que tenemos una asíntota vertical. Ya. Entonces, en general, o sea, en una función que no necesariamente sea de logaritmo natural, Ujú. para sacar asíntota vertical era vertical. Sí, Ah, en donde se indefine, claro, según el dominio. sí, ver el dominio. Sí, exactamente. Y ver si es que ese límite se va a 0 o a infinito o a cualquier otro valor. Si es que se va a infinito o a menos infinito, es una asíntota vertical. Y si da un valor exacto, no es No asíntota. es asíntota. Ah, ya. ¿Sí? Si nos da un valor exacto, sería como una función con un hoyito. ¿Cierto? No pertenece al dominio, pero el límite nos acerca a un valor finito. No se acerca a una asíntota. Algo así. Profe, ¿Sí? para la asíntota oblicua, ¿puedo usar un método de la división en regla o no? ¿De la qué? División en regla. No lo he escuchado eso jamás. Puta que pena.
¿División cuánto es? En regla. Raida. Es que es un tutorial de un español, así que capaz que en España le dicen distinto. Uy, no lo he escuchado jamás. División Raida, lo voy a buscar. Ya. Para hallar entonces la asíntota horizontal u oblicua, ¿cierto? Dijimos que íbamos a matar dos pájaros de un tiro. Vamos a tomar la función y la vamos a dividir en x, ¿cierto? Y eso es lo que me va a dar a mí la pendiente. Entonces, si la pendiente nos da 0, va a ser una asíntota horizontal. Si nos da una pendiente distinta de 0, es una pendiente oblicua. ¿Ya? Entonces, hallando este límite, vamos a tener un logaritmo natural de x dividido en x cuadrado. Y ahí aquí también tiene que ver con un tema de entender qué es lo que está pasando. El logaritmo natural crece muy lento, mientras que el x cuadrado se va al infinito. O sea, el x cuadrado podríamos decir que tiene mayor grado que el logaritmo natural de x. Entonces esto se va a 0. ¿Ya? También se puede usar la regla del L'Hopital, que no la hemos visto todavía, pero la pueden usar los que la conozcan, ¿cierto? Para poder hallar ese límite. Que en pocas palabras es derivar el numerador y el denominador para ver cuánto nos da ese límite, siempre y cuando nos dé ambos infinitos. Entonces nos da infinito partido de infinito, así que podemos usar la regla del L'Hopital. Derivar numerador y denominador. Y vamos a llegar a lo mismo, a que vale 0. Profe, ¿Sí? ln de x, la derivada sería 1 partido en x. Claro. Ah, ya. ¿Sí? O sea, ya, si lo hacemos, ¿cierto? Nos quedaría la derivada sería 1 sobre x sobre la derivada de x cuadrado, que es 2x. Jugando un poco ahí con la fracción sobre fracción, nos va a quedar 1 sobre 2x cuadrado, y ahí ya sabemos que eso vale 0. ¿Sí? Pero eso tiene No toda su entendí justificación y todo. ¿Cómo? por qué sacó la derivada y después le puso el límite. Porque esa es la regla del L'Hopital. ¿Sí? No la hemos visto todavía, pero el que la sepa usar, la puede usar. La vamos a ver la próxima semana. Con eso vamos a partir. Con la regla del L'Hopital. Profe, no puedo asimilar bien esto del logaritmo natural porque, no sé, vos, si veo ese x al cuadrado que es infinito, ¿Sí? es algo que es como súper gigante, pero logaritmo natural como que no puedo asimilarlo o imaginármelo en la cabeza. Imaginémoslo. ¿Cómo lo hace, cómo lo hace usted? Me lo imagino de la siguiente manera. Así. Como que al principio crece súper rápido, pero ya a medida que va avanzando el X, va avanzando muy, muy lento. Entonces me lo imagino así. ¿Sí? Como algo que empieza creciendo súper rápido desde menos infinito y ya empieza después a crecer muy, muy lento. Profe, ¿Sí? lo que vi ahora era parte para la asíntota oblicua o también para el horizontal o para las dos. Para las dos. O sea, es que es el valor de m para ver la oblicua. Si es que primero tiene que haber un m, Claro. ¿no? ¿Sí? Claro. Como nos dio ahora que el m vale 0, entonces sí o sí vamos a tener una asíntota horizontal. No podemos tener asíntota oblicua. ¿Sí? Entonces ya sabemos que solamente hay asíntota horizontal. Javier, Sí, profe, que en el ejemplo de la asíntota vertical no entiendo por qué x queda igual a 0 en vez de... O sea, no entiendo por qué queda igual a 0. ¿cómo? Que x igual a 0 es una asíntota vertical. Porque el x igual 0, cuando calculamos el límite de la función tendiendo a 0, nos dio un infinito. Puede ser más o menos infinito. Entonces, cuando pasa eso, decimos que tenemos una asíntota vertical. El x igual 0 es la asíntota vertical. ¿Sí? Siempre que calcule que el límite del x tendiendo a algún valor
me dio más o menos infinito, entonces ese valor es una asíntota vertical. ¿Por qué eligió el 0 en vez de cualquier otro número? ¿Por qué? Porque el 0 hace que se indetermine. Ah, sí. ¿Sí? Viéndolo de parte del dominio, igual el dominio son todos los reales positivos solamente. Entonces el 0 hay un punto en conflicto. ¿Sí? Tengo ahí un punto en conflicto. ¿Y por qué el logaritmo natural de x de a menos positivo? O sea, menos infinito. Por cómo funciona la gráfica del logaritmo. ¿Sí? Aquí está la gráfica. Entonces, claro, cuando el x se va acercando a 0 por la derecha, el logaritmo se va a menos infinito. Ah, ya. ¿Sí? Por eso es. Ya. A ver si es que alcanzamos a terminar el ejercicio. Ya, asíntota horizontal, entonces tengo que calcular finalmente el límite de la función, cuando x se va al infinito. ¿Cierto? Sería aquí del logaritmo natural de x sobre ex. Y esto igual va a ser 0. Ya nuevamente porque el logaritmo natural crece muy lento y el x va creciendo más rápido que el logaritmo natural. Y esa es justificación suficiente para decir que eso vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural crece muy lento, por como lo vimos en la gráfica, y x crece de manera normal, Profe, porque es el x. ¿Sí? estaba viendo el apunte de aplicación de derivada del Sí. curso y, o sea, en la asíntota horizontal Ujú. uno lo puede ver simplemente sacando el límite de x tendiendo a infinito en la función, o sea, Sí, en la pura función, sin tener que a la vez hacer esto para igual hallar la m claro. que es parte de la oblicua. Sí, Pero en este caso sacando la m, se hacen como las dos al tiro. claro. Esa es la idea. Sí. Porque si el m nos da 0, nos da inmediatamente que es la asíntota horizontal y no hay más. Si nos da un m distinto de 0, entonces sí o sí va a tener que ser oblicua. Sí, a eso nos referimos con que se matan dos pájaros de un tiro. De que puedo calcular, por ejemplo, el límite de la asíntota horizontal y que ese límite no me dé, así que voy a tener que hacer lo de la asíntota oblicua. Y puede que tampoco me dé. ¿Sí? Entonces, al sacar inmediatamente el m, ver si es que existe o no, no ahorramos ese paso. Profe, ¿y cómo sacamos el punto de intersección con el eje Y? En este caso, no hay punto de intersección, ¿cierto? Porque si el x vale 0, tenemos una asíntota vertical, ¿Verdad, po? ¿sí? O sea, lo que podríamos hacer es sacar la intersección con el eje x, ¿cierto? O sea, ver cuándo el logaritmo natural de x partido en x es igual a 0. ¿Sí? Y eso se puede sacar. Por ejemplo, ya sabemos que el x no puede ser 0, así que tenemos que ver cuándo el logaritmo natural vale 0. Y recordando propiedades de logaritmo, sabemos que el x vale 1. O sea, cuando el x vale 1, el y vale 0. Ahí tenemos quizá un punto de intersección de donde tomarnos. ¿Sí? Ya. ¿Me voy a bajar un poco, profe? Sí. Profe, pero ¿cómo queda la ecuación de la recta esa? Que no tiene pendiente. Como todo era 0, al final la asíntota que nos dio es una asíntota horizontal, ¿cierto? Y igual 0. ¿Cierto? 0x más 0 es nuestra asíntota horizontal. Y aquí, nuevamente, este es el concepto hacia el infinito, ¿cierto? Porque aquí ya vimos que cruzaba el eje X, ¿cierto? Y igual 0 el eje X, ya cruza. Pero el concepto al infinito la función se va a ir acercando a nuestra recta. ¿Ya? Así que Lo, ahí po- tenemos, lo- ¿sí? lo podríamos ver lo podríamos ver en el La GeoGebra. gráfica, por supuesto. Esto partido por X. Y ahí está. ¿Cierto? Ya tenemos nuestras asíntotas X igual 0 y igual 0.
Claro. Aquí ya cruzó la asíntota, pero al infinito la curva se está acercando cada vez más a la recta, ¿cierto? Se va acercando siempre, pero nunca la va a tocar. En el infinito nomás se van a chocar, ¿cierto? Ahí ya con mucho, mucho zoom veo que hay diferencia y claro, cada vez se va haciendo menos. ¿Sí? Sí, me quedó claro, pero no sé por qué las funciones pueden traspasar la asíntota. No sabía. Porque la asíntota es el comportamiento al infinito, ¿cierto? Calculamos el x cuando tiende a infinito y cuando tiende a infinito tenemos esta asíntota, ¿sí? Ah, siempre tendiendo a infinito. Siempre tendiendo a infinito. Entonces la Ah, asíntota en este espacio se puede cruzar, ningún problema. Pero es al infinito donde no se puede cruzar, ¿sí? sí, gracias, profe. Estoy Ya. satisfecho. Ya, muy bien. Ya. Podríamos ver aquí el ejercicio resueltito aquí. Está el H. Aquí está. Sí, el dominio. Ahí está. Eh, como tienes dominio sobre los reales, bueno, paridad no se los voy a pedir, ¿cierto? Calculamos las intersecciones. Si el i vale 0, el x vale 1. Si el x vale 0 no pertenece al dominio, así que tenemos una intersección. Eh, tenemos una asíntota vertical, ¿cierto? En x igual 0, calculando el límite. Ahí está la justificación, ¿cierto? Que también le di. Y el i igual 0 es asíntota horizontal también, ¿cierto? Cuando calculamos el límite al infinito. Usando el criterio de la primera derivada. Y aquí está la derivada. Tenemos que usar el criterio de la división, o sea, el criterio de la división, la regla de la división para derivar, y llegamos a esta expresión. Y esta expresión es igual a 0 o se indetermina cuando el x vale 0 o cuando el x vale e, el número de Euler. ¿Sí? Entonces fíjense que acá se saltó todo el tema de la tablita, ¿cierto? Pero no toma en consideración toda esta parte, porque el x no puede ser menor a 0. Entonces, aunque la recta se cambie cuando el x vale 0, nos interesa solamente ver la parte del dominio. Ya, y al hacer el estudio de los signos y todo, se dio que es creciente de 0 a e y después de e a infinito es decreciente. ¿Cuál es el valor de Euler? Para Es tener como referencia. 2,7 aproximadamente. ¿Cierto? Y aquí el punto f de e está ahí. ¿Sí? A ver si al cambiar un poco la razón, claro, ahí nos da, ¿cierto? Ahí está, 2,7 y tanto. Punto máximo. ¿Sí? Ahí es como una pequeña referencia. Ya. Por lo tanto, E sobre, 1 sobre E es un punto máximo, ¿cierto? Porque empieza creciendo y después decreciendo. Y ahí están los intervalos de monotonía, ¿cierto? Es decreciente en E al infinito y es creciente de 0 a E. Después se vuelve a derivar, ¿cierto? Para hallar las segundas derivadas. Y ahí es donde suele quedar un poco más la escoba, ¿cierto? Pero eso se los voy a dar. Se los voy a dar en la prueba la función y sus dos derivadas. Para que puedan hallar, para que hagan el análisis solamente. ¿Cierto? Aquí nuevamente 0 es un punto crítico. Y al despejar lo que está ahí arriba, o al igualarlo a 0, ¿cierto? Da que es e elevado a 3 medios. Entonces ahí tenemos un posible cambio de concavidad. Y al evaluar, ¿cierto? Entre 0 y e a la 3 medios da una concavidad negativa y después da una concavidad positiva. Por lo tanto, x igual a e a la 3 medios es un punto de inflexión. Por lo tanto, a partir de ese gráfico, ¿cierto? Se puede ver si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Profe, ¿por qué dijo en ese punto probablemente hay un cambio de concavidad?
porque no lo podemos saber con exactitud, ¿cierto? Cuando sacamos los puntos críticos, eso nos da los candidatos. Si es que hay algún cambio de concavidad, si hay un punto de inflexión, tiene que ser uno de estos candidatos, no puede estar en otra parte. ¿Sí? Pero tenemos que probar si es que estos son cambios de concavidad o no, porque puede que no lo sea. ¿Tiene como algún ejemplo así? Sí, la función x al cubo. La función x al cubo. ¿Sí? La primera derivada sería 3x cuadrado. La segunda derivada sería 6x. Aquí en x igual 0 debería haber un cambio de concavidad. Y estoy pensando que si la hay. No, estoy puro tonteando. No, estoy puro leseando. Pero hemos visto, por cierto, de que hay cambios de concavidad, por ejemplo, en un punto asintótico y, por ejemplo, no hay punto de inflexión. O que al calcular los puntos críticos, la concavidad no cambió. No se me ocurre ninguno en este momento, pero puede pasar. Pucha, aquí siempre cambió de concavidad, pero puede ser que haya alguno donde no cambie la concavidad. A ver, no sé si hay algún ejemplito aquí rápidamente. Cambio de concavidad, cambio de concavidad. Pucha, en todos cambia la concavidad. Aquí, aquí. ¿Sí? Aquí en este ejercicio, el f de x será x más logaritmo natural de x. Al calcular la segunda derivada, le dio esto, ¿cierto? O sea, el x igual 0 es nuestro único candidato y no cambió la concavidad. Pero tenemos que probarlo igual. ¿Cierto? Dio una concavidad negativa y claro que era negativo. ¿Sí? Y cuando no cambia la concavidad, ¿qué se tiene que decir? Que no tiene... No tiene punto de inflexión Ah, ya. y que es cóncava hacia abajo en todo su dominio. Gracias. ¿Sí? Entonces ya se ve la concavidad, ¿cierto? Y aquí termina el ejercicio con la gráfica. Cóncava negativa, ¿cierto? Hasta aquí y después cambia a cóncava positiva. No se logra apreciar mucho ahí, ¿cierto? Pero aquí se nota más o menos dónde estaría el cambio de concavidad. En el e elevado a 3 medios. Pongámosle aquí un x igual. ¿Sí? Ahí está como el cambio de concavidad. Cóncava negativa y después se ve, no se nota mucho, pero cambia a cóncava positiva. ¿Cierto? Da como la vueltita de la cóncava positiva. ¿Sí? Ahí se nota más. Cambia a cóncava positiva. Ya, muy bien, chiquillos. ¿Cómo estamos para la prueba? De pana. ¿Se sienten preparados? Pasar nomás. Ya, muy bien, Sí, chiquillos. profe. Gracias. Bueno, mal en la Ya. tarde. Muy, Estamos listos. muy bien, chiquillos, que les vaya muy bien. A Jorge le dio una mini depresión, pero la prueba no va a estar difícil. Sí, voy a subirle las pruebas anteriores lo antes posible, ya para que puedan fijarse también en eso. Vean también algunos detallitos, ¿ya? Me salvó la Sí, vida, profe. Gracias. por supuesto. Ya, muy bien, chiquillos, que les vaya muy bien, que tengan una bonita tarde a estudiar, hagan las guías que están en campus igual, miren las guías que tienen las soluciones, ¿sí? Que les vaya bonito. Ya, Adiós. profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao. Chaulitas. Sí, voy a tratar de subirla al tiro. Voy a subir la clase al tiro. Adiós.